Muchas gracias, Alfonso, por la invitación que tan amablemente me has cursado y muchas felicidades por la oportunidad de esta convocatoria. Este es un tema, es el tema realmente hoy de moda y en boga en todos los foros de debate de gobierno corporativo. Bueno, lo que yo voy a exponer quizá lo que yo voy a exponer, o la tesis que voy a defender, es una tesis, digamos, bastante crítica con la idea del propósito de la empresa. Crítica no desde el punto de vista de los objetivos que busca, sino desde el punto de vista, digamos, de su inserción en el derecho de sociedades. Y yo creo que hay que diferenciar aquí debates que son muy distintos. Hay un debate digamos, de administración de empresas, de cómo hay que formular las estrategias y los planes de negocio de desarrollo de empresas. Y esto es un tema de administración de empresas. Claro que los debates de administración de empresas están condicionados por la sociedad en la que se desenvuelven. Y obviamente hoy vemos que existe demanda social por parte de muchos de los factores de producción de políticas, digámoslo así, sociales, medioambientales, de protección de derechos humanos, de igualdad, de igualación social, de equilibrio de diversidad, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y hay demanda social porque, primero, lo piden los trabajadores. Es necesario para atraer y motivar a muchos trabajadores el crear empresas con propósito. Claro que sí, claro que sí. Un trabajador se sentirá mucho más comprometido y animado e incentivado a trabajar cuando hay, pues, digamos, fines de nivel superior, más allá del ánimo estrictamente lucrativo. Hay demanda de los trabajadores, hay demanda naturalmente de los clientes. Muchos clientes están dispuestos a pagar un poco más por productos ecológicos, por empresas que no utilizan en sus cadenas de suministro el trabajo infantil. Cuidado, siendo ello legal, porque en los países en que suministran esas cadenas es legal. Otra cosa es que nosotros podamos, y en ese sentido está muy bien la directiva que se nos viene encima de due diligence, que nosotros digamos, oiga, no, mire, es que nosotros no podemos trabajar con empresas que utilizan trabajo infantil o trabajo forzado. Por lo tanto, ahí son los clientes quienes nos piden compromisos sociales. Son los trabajadores quienes nos piden. Y son los inversores, muchos inversores. Creo que los millennials, es decir, en los estudios empíricos que está hecho, que hasta el momento yo he podido comprobar, hay una presión hacia la inversión ESG muy grande, y de hecho todos estos fondos pues están generando muchos fondos. De manera que eso es una demanda social que hay que atender y, por lo tanto, las empresas la atienden. Y, por lo tanto, digo, este es un debate de administración de empresas, no un debate, creo yo, de gobierno corporativo. Bueno, hablamos de propósito de la empresa, hablamos de propósito de corporate purpose, lo que significa realmente, aunque bueno, no es más que un paso más en esa tradición que conecta naturalmente con la RSC, con la responsabilidad social corporativa, primero y luego más tarde con la ESG, medio ambiente, social y gobernanza. Y lo que se quiere decir cuando se habla de propósito de la empresa es justamente de cualquier propósito que vaya más allá del propósito lucrativo. Por eso, propósito de la empresa es equivalente, en el lenguaje de la administración de empresas, propósito de la empresa es equivalente a propósito social. Este es el mensaje más actual. Propósito de la empresa es igual a propósito social.
el propósito de la empresa o es social o no es propósito. De hecho, ya hay una plataforma en la que pueden ustedes entrar, que se llama empresasconpropósito.net. Parece como si las antiguas empresas no tuvieran propósito. Y esta expresión, que puede resultar extraña o desde el punto de vista, digamos, del lenguaje convencional, una empresa con propósito, bueno, lo que se quiere decir es una empresa que tiene un propósito social, una empresa que tiene un propósito que va más allá del propósito lucrativo. Y ese propósito, naturalmente, se traduce en la idea de sostenibilidad, que es multidimensional: derechos humanos, medio ambiente, diversidad. Diversidad, salarios justos, condiciones de trabajo saludables, justicia global, salud pública, en fin. Todos los desiderata, naturalmente, a los que todos aspiramos. Ahora bien, los consejeros de empresas, y ahora lo digo a juzgar por una reciente encuesta de Boston Consulting Group entre los consejeros de las empresas españolas, no saben muy bien cómo integrar la sostenibilidad en la estrategia y en el gobierno de la empresa. El desconcierto es grande, decía, era la conclusión de este reportaje. Y los juristas también tenemos dificultades para integrar la sostenibilidad, el propósito social en nuestro sistema de conceptos. Y yo lo que quiero trasladarles es que muy claramente este propósito social no puede entrar en contra de lo que muchas veces se pretende, y que ya se ha pretendido históricamente por parte, digamos, de los autores institucionalistas, es integrar el propósito social en la causa societatis. Eso. Entonces, el ejercicio que yo planteo y que espero poder reflejar pronto en una publicación sobre esta materia, tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, analítico, un esfuerzo de separación de los planos en los que estamos hablando. Uno es el plano jurídico de la causa societatis y el plano del gobierno corporativo, y otro es el plano, digamos, de la administración de empresas, de la generación o el desarrollo de estrategias. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo ha dicho ya mi querido amigo y colega, el profesor Quijano. Está muy claro cuál es la causa del contrato de sociedad. Bueno, la causa usual, porque uno puede constituir una sociedad y decidir que los beneficios que genere se entregan a las hermanas de la caridad, por supuesto. Pero bueno, la causa ordinaria del contrato de sociedad es el ánimo de lucro. Y me preguntarán ustedes, ¿y qué es el ánimo de lucro? Pues digo, pues, en fin, es bastante sencillo, ¿no? El ánimo de lucro lo que expresa es el deseo, la intención o la voluntad de las partes que se asocian para construir una empresa de ganar dinero. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto dinero? O pregunto yo, ¿y cuánto dinero? Yo creo que esta pregunta solo tiene una respuesta posible, que es el máximo posible. El máximo posible. Eso sí, entendida también la posibilidad en sentido jurídico, porque la posibilidad es un requisito de la causa. ¿Y qué significa posible desde el punto de vista jurídico? Siempre y cuando se haga de conformidad con las leyes, respetando el marco legal, respetando el marco también del mínimo ético, de la mínima moralidad que también debe regir en la empresa y que rige, obviamente, en el derecho privado. No en vano, cuando el 1255 habla de los límites de la autonomía privada, pues son la ley, el orden público y la moral. Esa moral, que si tenemos tiempo, en algún momento tendremos que hablar con ello. Por lo tanto, el ánimo de lucro es la maximización del valor de la empresa o del valor de la inversión o la maximización del valor presente de las ganancias o de los beneficios por euro invertido. Y esto es lo que decía Friedman
y lo que dice el Código Civil y lo que las partes acuerdan cuando normalmente se constituyen en una sociedad. Y porque lo dijera Friedman y sea hoy denostado bajo calificativos que muchas veces se pronuncian con un poco despectivamente de neoliberal, etc. Señores, esto es el derecho de sociedades de siempre y de hoy. Otra cosa es el marco en el que se desarrolla la sociedad hoy es distinto y, por lo tanto, la estrategia que hay que seguir para maximizar el beneficio es distinta. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, en el gobierno corporativo no estamos cambiando el propósito de la empresa, no estamos cambiando el propósito de la sociedad. Y toda la política de ESG que se haga es justamente aquella que es funcional al interés social. Por eso, cuando hablamos de propósito social, tenemos que hacer una distinción analíticamente muy clara. El propósito social puede configurarse de una manera instrumental o de una manera causal. La configuración instrumental del propósito social es justamente la que no afecta a la causa, sino que está al servicio de la causa. Yo persigo propósitos sociales o políticas medioambientales, de diversidad, naturalmente porque me parecen razonables desde el punto de vista moral, pero es que además son instrumentales de mi estrategia, que es de maximización del beneficio. Esta visión instrumental del propósito social o del RSC o del ESG o como queramos denominarlo, es pues lo que suele llamarse con esas expresiones que tal y como están formuladas pues uno no puede no estar de acuerdo con ella, pues creación de valor compartido o el famoso valor ilustrado para el accionista, ¿no? Y es la que se contempla en nuestro código de buen gobierno, en la recomendación 12ª, cuando dice que, pues naturalmente, se recomienda que los administradores tengan en cuenta, consideren los legítimos intereses de sus empleados, proveedores, clientes y restantes grupos de interés que puedan haberse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente. Por supuesto que sí. ¿Y por qué lo dice el Código? Porque vivimos en una época en la que la demanda social nos exige tener todo esto en consideración, más de lo que nos lo exigía hace 40 o 50 años. Y por eso no está de más que lo diga el Código, porque el derecho no solo tiene una función regulativa, sino también una función expresiva y contribuye también a la creación de preferencias sociales y morales en el entorno en el que se desarrolla. Pero no cambia para nada la causa societatis, que sigue siendo la de la maximización del valor de la empresa o maximización del valor de la inversión. Está, digamos, en el reino de los medios, no de los fines, el propósito social. El propósito social es un medio para lograr la maximización del beneficio de la causa societatis. Claro, ¿qué pasa cuando el propósito social tiene una significación causal? Es decir, que va más allá de lo que de esta función instrumental y tiene una función causal. Es decir, deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. Es decir, se convierte en un objetivo adicional y yuxtapuesto al objetivo lucrativo. Hay empresas en las que efectivamente puede perseguirse como fin y, por lo tanto, incorporarse a la causa del contrato, un fin o un propósito social. Y en estos son supuestos de hibridación, de causa híbrida. Al lado del propósito lucrativo hay un propósito social. Naturalmente esto implica un trade-off. El propósito social se logra o se busca a expensas
o a costa del propósito lucrativo, que se reduce tanto. Aquí ya no hay maximización. Aquí hay que buscar un equilibrio entre los dos propósitos. Por lo tanto, ninguno se maximiza. Los dos se buscan en una determinada proporción, que es la que quieren los socios. Eso no está, o ese supuesto no es el caso normal, es el caso absolutamente excepcional. Bueno, debo explicar que esta concepción causal del propósito social puede lograrse por dos vías. He dicho, bueno, claro, la vía más simple es, pues, como decimos, bueno, no la vía más simple, una de las vías, que es una vía que es perfectamente consistente o coherente con la autonomía privada, es que los propios socios deciden que, además de buscar el beneficio, que naturalmente se reduce su umbral, pues vamos a buscar ciertos propósitos sociales. Y eso es una vía consistente con la autonomía privada. Hay otra vía que no es tan consistente con la autonomía privada, donde esa causalización del propósito social no se logra en el ámbito privado de los socios, sino que viene impuesta desde fuera por el legislador. De alguna manera, el legislador modaliza o modula el ánimo lucrativo, imponiendo la consideración de objetivos sociales dentro de la función empresarial. En ambos casos, claro, los administradores nunca tienen, esto es muy importante, los administradores nunca tienen soberanía sobre los fines, solo tienen soberanía sobre los medios. Los administradores pueden, y esto es la discrecionalidad empresarial, buscar el medio que quieran, pero para lograr el único fin al que están autorizados, que es el de la maximización del lucro. La soberanía sobre los fines solo la tienen o los propios socios o el legislador, que se la impone. Y dos ejemplos en nuestra experiencia jurídica. He puesto el ejemplo de la visión instrumental, pues he puesto el ejemplo del artículo 12, de la recomendación 12ª del Código de Buen Gobierno, pero ¿cuál sería el ejemplo prototípico de una concepción ya causal, digamos, interna, donde son los propios socios, que son los que tienen soberanía sobre los fines, los que lo establecen? Pues el ejemplo sería, bueno, hoy ya se ha mencionado aquí, el de las sociedades de beneficio e interés común, que es una especie de modulación o subtipo de la sociedad, que tiene, pues además que tiene un propósito híbrido, además del propósito de lucro, pues tiene un propósito social determinado, genérico, específico. Pero también, en cualquier otra sociedad, pues las partes, los socios pueden acordar, modificar su contrato de sociedad para hibridizar o crear un propósito social que tenga, digamos, autonomía respecto a los medios, es decir, que tenga peso específico como fin o como finalidad. No es normal, no es frecuente y de hecho pues son muy pocos los casos en los que esto lo vemos. Pero en fin, sí vemos algunos casos de estos. Por ejemplo, empresas de ideario, ¿no? Las empresas de ideario, por ejemplo, en el sector de la educación, en el sector editorial, sobre todo, sector editorial, sector de la prensa. Hay empresas que tienen un determinado ideario y que ese ideario tiene que perseguirse, aunque no sea lo más lucrativo. Y entonces pues hay una editorial o una empresa educativa pues, que tiene un ideario católico y entonces, naturalmente, esto está por encima de cualquier propósito lucrativo. Las empresas de ideario, sobre todo en estos sectores, y han sido históricamente así, y las tenemos.
Y si uno se lee los estatutos del país, tiene algunas reglas sobre cuáles, o del New York Times famoso, no sé si el New York Times o el Washington Post tiene una cláusula estatutaria famosa en este ámbito. Sí, que claro, quieren ganar dinero, pero siempre respetando pues una determinada, digamos, ideología política o defensa de ciertos valores, etcétera, etcétera. Las sociedades de beneficio e interés común son las que están llamadas a desarrollar esto. ¿Éxito que le cabe vislumbrar? Poco. De hecho, ya desde 2010 se han creado en Estados Unidos y son muy pocas las empresas que se han constituido. Pero bueno, o salvo que acaben, digamos, que es el otro riesgo que tienen, y al que yo me refiero en ese trabajo que tengo en curso, salvo que se acaben trivializando el propósito social, que es otro riesgo que existe con esto. Porque claro, por eso es muy importante tener las cosas claras. ¿Cuál es la función que tiene el propósito social desde el punto de vista jurídico? Y el otro caso o supuesto es que lo imponga el legislador. ¿Y cómo lo puede imponer el legislador? Pues, vamos a ver, aquí hay tres conceptos que son tres conceptos equivalentes, ¿no? Yo suelo decir, y termino, moderador, suelo decir que son una trinidad, ¿no? Es decir, tres palabras distintas o tres conceptos distintos, pero una sola sustancia verdadera. Y son la causa societatis, el ánimo de lucro, son el interés social, que es lo mismo. El interés social no es más que el estándar, la ley que se le impone a los órganos de la sociedad, sea la Junta o sea el órgano de administración, de guiar la política social bajo ese faro o luz. Y tercero, los deberes fiduciarios. Porque los deberes fiduciarios son los deberes de ser fiel a ese mandato de los accionistas de maximizar el lucro. Estos tres conceptos, causa societatis o ánimo de lucro, interés social y deberes fiduciarios, son lo mismo. Por eso el legislador puede, y de hecho lo suele hacer, cuando quiere, digamos, causalizar de alguna manera un propósito social, puede hacerlo retocando la causa, que no lo suele hacer, porque eso es incluso conceptualmente poco feo, bueno, si me permitís la expresión, suele hacerlo o bien modificando el concepto de interés social, viejas tesis institucionalistas, la objetivación del interés de la empresa, etcétera, etcétera, o bien, como ahora parece que se dispone a hacer la propuesta de directiva de due diligence que está en marcha, modificar los deberes fiduciarios, diciendo que los deberes fiduciarios de los administradores no son solo atender el ánimo de lucro, en fin, los intereses tradicionales, el mandato tradicional, sino también los administradores tienen que dar un peso específico, propio y específico, independiente del valor instrumental que tenga para el ánimo de lucro a pues, los derechos humanos, pues al medio ambiente, pues a la lucha contra la corrupción, la integridad, en fin, valores todos naturalmente importantes. ¿Tiene esto mucho sentido? Esto es otra cuestión, y yo creo que no. O sea, yo soy muy crítico con la propuesta directiva bajo este aspecto, y no porque no esté de acuerdo en que esos instrumentos, aunque esos objetivos deban lograrse, sino no estoy de acuerdo con el instrumento que se utiliza, que es el derecho de sociedades para lograr esos objetivos. Está muy bien, naturalmente, que exista una normativa sobre cadenas de suministro que impida a las empresas, pero eso es regulación. Lo que no debe es confiarse son los deberes fiduciarios, porque al final corremos el riesgo de nuevo de la banalización, de la trivialización, porque claro, los administradores están muy presionados por los incentivos que tienen en su remuneración, en los accionistas, quienes los nombran, etcétera, que les exigen. Entonces, se les pone entre la espada y la pared. Y con esto, señores, pido disculpas por haberme alargado un poco más de la cuenta, y con esto pongo ya fin a mi intervención. Gracias.
La petición de disculpas corresponde con agradecimiento por el tiempo regalado. Los millennials, en efecto, pues quizá invierten más y consumen más, que son las dos fuentes de ingresos que espera encontrar una compañía cuando se respetan pues, las sensibilidades que están en el ambiente. Pero hablábamos de que quizá pues esto es lo que están haciendo las propias compañías. El profesor Dario Latela, aquí presente, me ayudaba a invitar a este congreso y confiamos en que venga el año que viene Wolf-Georg Ringe, al cual ambos conocimos en Oxford y que está ahora de profesor en Hamburgo y que tiene un artículo fantástico sobre Investor-Led Corporate Sustainability, que la sostenibilidad de las corporaciones sea guiada por los inversores, los fondos en los cuales invierten los millennials, que allá donde hay una corporación que es más respetuosa con ESG, pues los partícipes de ese fondo son mayores y ese fondo puede invertir en más compañías. Y en los distintos libros que ha ido dando lugar a los que ha ido dando lugar este congreso, en 2 de ellos han aparecido publicados reiterando, para que los golpes vayan hundiendo el clavo, unos gráficos de Marca España y Forética con datos del Banco Mundial, donde muestra cómo desde antes de que esta normativa, quizá tan intrusiva como se decía, hablase de que las compañías tienen que hacer esto desde 2000 hasta 2014, atravesando la crisis financiera. Sin embargo, los fondos han ido, como luego escribe también Wolf-Georg Ringe, han ido invirtiendo más en las compañías con estas sensibilidades, pero que sean los propios socios los que alcancen ese sorprendente equilibrio que nos decía el profesor Pazares entre lo que antes era máximo beneficio con el interés que nos hemos, con el propósito que nos hemos autoimpuesto. Pero siempre si hay una palabra imposición, parece ser que en el ámbito de la autonomía y la libertad.